Domingo 19 de abril de 2026, mientras la mayoría de los mexicanos todavía dormía o tomaba su primer café de la mañana en la calma que solo tiene el día de descanso, Mar García Harfuch estaba coordinando el operativo más visualmente impactante y conceptualmente perturbador de toda la ofensiva contra la corrupción histórica del país. En carreteras del Estado de México y Jalisco, de manera simultánea y con una precisión que no dejó ningún margen de escape, 21 autobuses que a cualquier ojo externo parecían unidades normales de transporte público fueron interceptados, detenidos y abiertos. Lo que los agentes encontraron dentro de esos vehículos no fueron pasajeros descansando ni maletas con ropa de fin de semana. Encontraron 180 millones de pesos en efectivo, compactado, envuelto en plástico sellado al vacío y oculto en compartimentos diseñados con precisión industrial dentro de los asientos, los paneles laterales y las estructuras internas de los vehículos. 21 autobuses pertenecientes a la familia Salinas de Gortari, camuflados como transporte legítimo, operando durante años como la flota de lavado de dinero más discreta y más audaz que jamás haya circulado por las carreteras de este país. Detente un momento en esa imagen y dale la dimensión que merece. No hablamos de 21 cajas fuertes portátiles ni de 21 maletines sospechosos. Hablamos de 21 vehículos de gran tamaño con placas vigentes, con rutas registradas ante la autoridad, con conductores que cobraban quincena y con pasajeros reales que compraron sus boletos en taquilla o en plataformas digitales y se subieron sin tener la menor idea de que estaban sentándose literalmente sobre millones de pesos en efectivo ilícito. Piénsalo así, por años, estudiantes que viajaban a sus universidades, trabajadores que regresaban a sus pueblos los fines de semana, familias con niños que iban a visitar parientes en otro estado, todos compartieron ese espacio sin saber lo que tenían a centímetros de distancia. Ese no es un detalle anecdótico, ese es el resumen más contundente posible de lo que significa que la corrupción de alto nivel opere a plena luz del día. Para entender por qué este operativo ocurrió el domingo 19 de abril y no hace 5 años ni hace 10, hay que entender qué fue lo que lo hizo posible. La intercepción de esos 21 autobuses no llegó por una denuncia anónima ni por un golpe de suerte de algún agente en una carretera. Llegó porque la inteligencia financiera de la ofensiva llevaba semanas rastreando en los últimos nodos activos de movimiento de efectivo vinculados a la familia Salinas. La clave estuvo en la caja fuerte que se abrió semanas antes en el sótano de la residencia de Raúl Salinas, que no solo contenía dinero y documentos históricos sobre esquemas ya extintos, sino también registros operativos de estructuras que seguían funcionando hasta el presente. Entre esos registros aparecían referencias a una red de transporte terrestre que movía recursos entre estados bajo la cobertura de empresas de autobuses legalmente constituidas, con rutas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con operaciones que a cualquier inspector de rutina le parecían completamente normales. Cuando los analistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cruzaron los datos de esas empresas con los patrones de movimiento de efectivo que habían identificado durante el desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, encontraron algo que no podía ignorarse. Las rutas de ciertos autobuses coincidían con exactitud geográfica y temporal con los puntos donde la inteligencia financiera había detectado transferencias y desplazamientos de dinero que no correspondían a ninguna actividad comercial legítima. El patrón era demasiado específico para hacer coincidencia. Era una huella digital dejada por años de operación sistemática y cuidadosa que solo se volvía visible cuando se tenía el expediente completo para leerla. Lo que hace especialmente sofisticado este esquema no es solo el uso de autobuses como medio de transporte del efectivo, es el diseño total del sistema de camuflaje que permitió a esos vehículos operar durante años sin levantar ninguna sospecha. Los autobuses no circulaban vacíos por las carreteras, fingiendo tener pasajeros. Eran autobuses con pasajeros reales, con boletos vendidos por canales legítimos, con horarios publicados en plataformas comerciales y con conductores que en muchos casos no sabían qué llevaban bajo los asientos donde la gente se sentaba. La modificación de los asientos y los paneles internos fue realizada con un nivel de precisión industrial que requería talleres especializados, ingenieros con experiencia en diseño de compartimentos ocultos y una logística de mantenimiento que garantizara que los vehículos pasaran las revisiones técnicas obligatorias sin que nadie detectara las anomalías estructurales.
Eso no se improvisa, eso no lo fabrica una persona con herramientas en un garaje clandestino. Eso requiere inversión, requiere coordinación entre múltiples actores y requiere la certeza de que nadie dentro de la cadena operativa va a hablar. Y durante años nadie lo hizo. El operativo del domingo comenzó a planearse con una semana de anticipación. La logística de interceptar simultáneamente 21 autobuses en movimiento, distribuidos en rutas distintas entre 2 estados, sin que ningún conductor tuviera tiempo de alertar a los demás o desviar su trayectoria, requería coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales de ambas entidades y la Fiscalía General de la República para garantizar que cada intercepción cumpliera los protocolos legales que hacen válida la evidencia en un proceso judicial. Los retenes se montaron en puntos estratégicos de las carreteras federales y estatales en los horarios exactos en que la inteligencia confirmaba que los vehículos objetivo pasarían. No eran retenes permanentes que pudieran generar sospechas anticipadas, eran operativos sorpresa activados en el momento preciso, con personal desplegado en minutos y con órdenes judiciales específicas para cada unidad. La primera intercepción ocurrió a las 6:42 de la mañana en la autopista México-Querétaro. Un autobús de línea intermunicipal que cubría la ruta entre Toluca y Querétaro fue detenido en un retén donde agentes de la Guardia Nacional usaban tecnología de saqueo de densidad que detecta anomalías estructurales en vehículos de gran tamaño sin necesidad de desmontaje físico inmediato. El conductor mostró nerviosismo evidente desde el momento en que bajó a presentar la documentación. Los agentes notaron inconsistencias en sus respuestas sobre el número de pasajeros que habían subido en origen y sobre el destino final de la unidad. Esas inconsistencias, sumadas a la lectura del escáner que mostraba que el peso del vehículo superaba con amplitud el esperado para el número de pasajeros declarado, dieron base legal para proceder a la inspección técnica detallada. Los pasajeros fueron bajados de manera ordenada. Se les explicó que el autobús estaba siendo revisado por razones de seguridad pública y se les ofreció transporte alternativo sin costo hacia sus destinos. Ninguno presentó resistencia. La mayoría expresó sorpresa. Una vez que el vehículo quedó vacío, los peritos forenses procedieron al desmontaje de los asientos. El primero que retiraron mostró lo que la inteligencia había anticipado, pero que aún así generó un impacto visual inmediato entre los agentes presentes. Un compartimento oculto, diseñado con precisión milimétrica dentro de la estructura del asiento, sellado con tapas magnéticas invisibles a simple vista y relleno de fajos de billetes compactados y envueltos en plástico sellado al vacío para reducir el volumen y proteger el efectivo de la humedad. El primer autobús contenía más de 8 millones de pesos distribuidos en compartimentos dentro de 12 asientos modificados. 8 millones de pesos que durante horas habían viajado bajo pasajeros que no tenían la menor idea de lo que llevaban debajo. Mientras ese primer autobús era asegurado, los retenes en otras carreteras comenzaron a reportar intercepciones con hallazgos idénticos. Un autobús de turismo privado, detenido en la carretera Guadalajara-Colima, contenía más de 10 millones de pesos ocultos en los asientos de lujo de un vehículo que supuestamente transportaba empleados de una empresa hacia un evento corporativo en la costa de Jalisco. Un autobús de línea en la autopista México-Toluca contenía 7 millones distribuidos en compartimentos integrados, no solo en los asientos, sino también en los paneles laterales y en el espacio de almacenamiento de equipaje bajo el piso. Cada intercepción revelaba el mismo patrón: vehículos legalmente registrados, conductores que en algunos casos participaban activamente del esquema y en otros habían sido contratados sin conocimiento completo de lo que transportaban. A las 9 de la mañana, 16 de los 21 autobuses objetivo ya estaban bajo custodia federal. Los 5 restantes fueron localizados en las horas siguientes, algunos en movimiento y otros estacionados en terminales donde los conductores habían notado movimiento inusual de autoridades y habían decidido detener sus recorridos. Ninguno logró evadir la intercepción. El contenido total encontrado dentro de los 21 autobuses superó cualquier proyección que la inteligencia hubiera calculado durante la fase de planeación. 180 millones de pesos en efectivo, distribuidos en más de 200 compartimentos ocultos, dentro de asientos, paneles laterales, espacios de equipaje y estructuras del chasis modificadas con soldadura de precisión para crear cavidades selladas. Además del efectivo, los peritos encontraron joyas de alto valor, relojes de lujo de marcas internacionales con valor individual superior al $1,000,000 y documentación impresa y digital que vincula los recursos decomisados con esquemas de lavado operados por la familia Salinas durante las últimas 2 décadas.
La documentación incluye registros de transferencias entre cuentas bancarias nacionales e internacionales, listados de propiedades adquiridas con recursos de origen no declarado y comunicaciones entre operadores financieros que mencionan de manera explícita el uso de la flota de autobuses como mecanismo de transporte de efectivo entre estados. Lo que hace este hallazgo especialmente significativo dentro del contexto de la ofensiva completa es que conecta de manera documentada dos capas del sistema de corrupción que durante décadas operaron de manera aparentemente separada. La corrupción política histórica representada por la familia Salinas y las redes de lavado de dinero del crimen organizado representadas por el cártel Jalisco Nueva Generación en su fase final. Los analistas de inteligencia financiera que revisaron la documentación encontrada en los autobuses identificaron nombres y rutas que coinciden con operadores que en su momento trabajaron para estructuras del cártel. Eso no significa que los autobuses transportaran dinero del cártel de manera directa. Significa que los mecanismos de lavado que la familia Salinas diseñó durante años fueron eventualmente aprovechados por estructuras del crimen organizado que necesitaban canales de movimiento de efectivo con la misma opacidad y la misma apariencia de legitimidad que esa flota ofrecía. La infraestructura de la corrupción se recicla, los métodos se heredan y las redes se cruzan. Lo que en los años 90 fue diseñado para proteger fortunas políticas ilícitas terminó siendo utilizado 2 décadas después para mover dinero del narcotráfico. La conferencia de prensa de García Harfuch comenzó al mediodía del mismo domingo con la puntualidad que ya es característica de su comunicación durante toda esta fase de la ofensiva. No hubo exceso de producción escénica ni dramatismo construido para la cámara. Detrás del secretario se veían los 21 autobuses asegurados en los patios de la Guardia Nacional. Sobre las mesas, frente a él, fajos de billetes decomisados con etiquetas forenses. En segundo plano, peritos documentando cada elemento de la evidencia. El tono fue el de siempre, sin adornos, porque lo que se estaba describiendo tenía suficiente peso para hablar por sí solo. Incautamos 21 autobuses de la familia Salinas camuflados con millones en los asientos, explicó con la sobriedad que ha definido cada declaración de esta ofensiva. Usaban el transporte público como fachada para mover su fortuna ilícita. Hoy esos vehículos dejan de circular y el dinero regresa al pueblo. El legado de los Salinas pierde su último medio de traslado. Esa última frase no es retórica de conferencia matutina adaptada al mediodía dominical. Es una declaración de cierre de ciclo. Los Salinas tuvieron cuentas en el extranjero que duraron 30 años. Tuvieron propiedades que nunca declararon. Tuvieron redes de protección política que los mantuvieron intocables durante generaciones. Y tuvieron una flota de 21 autobuses que les permitió mover 180 millones de pesos en efectivo, sin que nadie durante años sospechara que cada pasajero que subía a esos vehículos viajaba literalmente sobre el dinero robado al pueblo mexicano. Hoy esa flota está desmantelada, el efectivo está asegurado, la documentación está siendo procesada y las carpetas de investigación que ya existían contra la familia Salinas acaban de fortalecerse con evidencia que ningún abogado defensor va a poder desestimar como circunstancial. La pregunta que inevitablemente surge en este punto es la misma que apareció cuando se abrieron las bóvedas de Durazo y cuando se descubrió la caja fuerte de Raúl Salinas. ¿Por qué nadie lo detectó antes? La respuesta tiene las mismas capas que en los casos previos. Los autobuses no operaban en las sombras, operaban a plena luz del día con todas las autorizaciones legales vigentes, bajo empresas registradas ante el Servicio de Administración Tributaria, con declaraciones fiscales que pasaban las auditorías rutinarias, porque los ingresos declarados correspondían con los boletos vendidos y los gastos operativos correspondían con el mantenimiento de una flota de transporte legítima. Las modificaciones estructurales estaban hechas con tanta precisión que los asientos lucían y funcionaban exactamente como asientos normales. No había tornillos fuera de lugar, no había paneles mal ensamblados, no había ningún signo externo de manipulación. Solo el peso anómalo del vehículo podía delatarlos. Y ese peso solo se vuelve evidente cuando se compara con patrones de referencia que requieren equipo especializado y bases de datos técnicas. Sin la inteligencia acumulada durante las últimas semanas de la ofensiva, sin el análisis de los documentos de la caja fuerte de Raúl Salinas y sin la identificación de los patrones de movimiento de efectivo vinculados a las últimas redes del cártel, esos autobuses habrían seguido circulando durante años, más sin que nadie lo sospechara. El impacto de esta incautación sobre las finanzas restantes de la familia Salinas es directo y cuantificable. 180 millones de pesos en efectivo no es una cantidad simbólica ni un remanente residual de fortunas pasadas.
Es liquidez activa que estaba siendo movida entre distintos puntos del país con propósitos que la documentación encontrada permite inferir con claridad. Parte de ese efectivo estaba destinado a la adquisición de propiedades en nombre de prestanombres. Parte iba dirigido a pagos en efectivo hacia proveedores de servicios que operaban fuera del sistema bancario para evitar el rastreo de transacciones. Y parte estaba destinado a mantener operativa la red de intermediarios que gestionaban los esquemas de lavado en distintos estados. Con los 180 millones decomisados, con los 21 autobuses asegurados y con la documentación que vincula cada peso con su origen ilícito, esa red acaba de perder su capacidad de operación. La Fiscalía General de la República ahora tiene el manual completo de cómo funcionaba el sistema. Lo que esta mañana ocurrió en las carreteras del Estado de México y Jalisco no fue solo un operativo de intercepción de vehículos, fue el cierre definitivo e irreversible de un ciclo de impunidad que comenzó hace décadas y que durante demasiado tiempo nadie tuvo ni los instrumentos ni la voluntad para detener, y que hoy, con 21 autobuses desmantelados y 180 millones decomisados, termina de la única manera en que podía terminar. Con justicia que no negocia, con evidencia que no desaparece y con la certeza de que ningún camuflaje, por sofisticado que sea, puede ocultar para siempre el dinero robado al pueblo mexicano. El legado de décadas de impunidad acaba de perder su último vehículo, y lo que venga después de este domingo no va a poder construirse sobre los mismos cimientos que hoy quedaron definitivamente expuestos, desmantelados y documentados ante el país entero.